Lección 11 para el 14 de diciembre de 2013. Nuestro mensaje profético. Sábado 7 de diciembre. Versículo para memorizar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. El mensaje del juicio de Daniel 7 y 8 se vincula con el escenario de la gran controversia descrito en Apocalipsis 12 al 14. Aquí encontramos los mensajes de los tres ángeles que contienen los temas de la creación, el juicio y el Evangelio. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Estos textos presentan el llamado urgente y final de Dios a prepararse para la segunda venida de Jesús. El mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno, la misma verdad que los apóstoles predicaron cuando dijeron que la gente debía de estas vanidades convertirse al Dios vivo, porque hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14, versículo 15, comparar con Hechos 4, versículo 24. La palabra evangelio aparece solo aquí en el libro del Apocalipsis. Sea lo que fuere que predicamos acerca de los eventos del tiempo del fin, el evangelio debe estar en el mismo centro. Domingo 8 de diciembre. Tiempo de chasco. Escucha Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuál es el mensaje del ángel con el rollito? ¿Qué significa que profetices otra vez? La descripción del ángel hace recordar la de Cristo, Apocalipsis 1, versículos 13 al 16, y la del varón vestido de lino en la última visión de Daniel, Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, y Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7, sugiriendo que son idénticos. En Daniel 12, versículos 6 y 7, él juró por el que vive para siempre, que él dio la profecía de los 3 tiempos y medio, 1260 años. Esta es una repetición de la profecía dada en Daniel 7:25, que muestra que el pueblo de Dios
afrontaría una terrible persecución, verdad que se repite también en Daniel 12:7. El libro de Daniel debía ser sellado hasta el tiempo del fin. Entonces se abriría y muchos obtendrían de él conocimiento. Daniel 12, versículos 4 al 9. Cuando el período profético de 1260 años terminó, llegó el tiempo de abrir el libro para obtener conocimiento adicional. Esto lo simboliza el libro abierto en la mano del ángel en Apocalipsis 10. De allí en adelante, las profecías de Daniel iban a ser mejor comprendidas. Apocalipsis 10 revela que la experiencia no sería agradable. Juan comió el libro como se le ordenó y fue dulce en su boca, pero amargo en su estómago. Juan simboliza al pueblo que asimila el libro de Daniel. Esta descripción profética, creemos, fue cumplida en el movimiento millerita que surgió en la primera mitad del siglo XIX en medio de un gran interés mundial en los eventos del tiempo del fin. También describe el amargo chasco de quienes entendieron que las largas profecías de Daniel se referían a sus días, pero no como pensaron primero. Las 2300 tardes y mañanas no señalaron el retorno de Cristo, sino el comienzo de la escena del gran juicio de Daniel 7. Después de la experiencia amarga, se le dijo a Juan que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, versículo 11. Esto se cumple cuando los adventistas del séptimo día predican el Evangelio eterno al mundo. El chasco ocurre cuando se interpreta mal el significado de los eventos. La experiencia de los discípulos entre la muerte de su maestro y su resurrección fue un chasco. Tal fue la experiencia de los milleritas en 1844. ¿Cómo podemos tratar los chascos sin perder nuestra fe? ¿Qué promesas bíblicas pueden sostenerte durante tus propios tiempos de chasco? Lunes 9 de diciembre. Temed a Dios. El mensaje del primer ángel nos dice que debemos temer a Dios. ¿Qué significa esto? Escucha Salmo 34, versículos 7 al 22. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El temor se puede entender de dos maneras. Primera, hay un temor que se muestra en reverencia y respeto. Esta es la clase que el primer ángel quiere traer a nuestra atención. Los que temen a Dios son verdaderos creyentes en Él. Apocalipsis 11, versículo 18. Temer a Dios significa honrarlo. Apocalipsis 14:7. Alabarlo. Apocalipsis 19:5.
obedecerlo, Apocalipsis 14:12, y glorificar su nombre, Apocalipsis 15:4. El temor de Dios en el mensaje del primer ángel también reconoce a Dios como juez y como creador, y nos llama a adorarlo como tal. Segundo, hay un temor en el sentido de tener miedo porque más temprano o más tarde Dios juzgará a este mundo. Para los infieles, el mensaje del juicio es un mensaje de terror. Por esto a menudo llamamos a los mensajes de los tres ángeles la última advertencia de Dios al mundo. En la misma idea de una advertencia hay algo que se debe temer, y si leemos acerca de lo que afrontan los perdidos, realmente tienen algo que temer. Sin embargo, mientras la misericordia esté disponible, Dios siempre desea animar a los perdidos al arrepentimiento, y el temor de Dios podría ser un incentivo para que comiencen a buscarlo. Ver Apocalipsis 11:13. Aunque en última instancia una relación salvífica con Dios está basada en el amor, algunas veces la gente necesita una buena dosis de miedo para abrir sus ojos. Y si es necesaria una advertencia para lograr su atención, ¿por qué no darla? Sabemos que Dios es amor y que nada revela este amor más que la cruz. Sabemos también que Dios ama a este mundo y debe dolerle tremendamente ver lo que el pecado ha hecho con él. Un Dios de amor y de justicia no quedará sentado para siempre para permitir que el mal pase sin castigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio correcto en la comprensión del amor de Dios hacia nosotros y comprender su ira contra el mal que nos ha hecho tanto daño? Martes 10 de diciembre. La ira de las naciones. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿De qué juicio está hablando este versículo? El juicio proclamado aquí comienza antes del regreso de Cristo, que se describe en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Por lo tanto, es el mismo juicio previo al advenimiento de Daniel 7. Su comienzo, que Daniel 8:14 fija en el año 1844, coincide con el hecho de que los mensajes de los tres ángeles llaman a la gente a adorar a Dios y a apartarse de la bestia y de su imagen. Esta imagen llegó a la existencia solo después de los 42 meses proféticos, como son los 1260 días, porque son lo mismo, que terminaron en 1798 después de Cristo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 al 5 y versículos 12 al 14. Cuando sale el llamado final de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, la puerta de la misericordia todavía está abierta, porque todavía se llama al pueblo a apartarse de Babilonia y a adorar al verdadero Dios. ¿Qué abarca el juicio de Dios? Escucha Apocalipsis 11, versículos 17 y 18. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios reacciona ante la ira de las naciones revelando su poder. Apocalipsis 13 describe esta ira que Satanás ha incitado, Apocalipsis 12, 17. Desde la perspectiva de los creyentes oprimidos, cuyo ruego perenne solicita los juicios divinos, Apocalipsis 6:10, el juicio podría estar muy atrasado. Sin embargo, comienza en el tiempo profetizado, y el día de expiación escatológico
sigue su curso según el plan de Dios. Apocalipsis 11, versículos 17 y 18, da un corto panorama del juicio de Dios. Comienza en el cielo y es traído a la tierra, cuando Dios destruye a los poderes malvados que corrompieron a la humanidad. Apocalipsis 19, 2. La ira de Dios se origina en el santuario celestial y es derramada en las 7 plagas. Apocalipsis 15 al 18. En la segunda venida, Dios también recompensará a los fieles. Apocalipsis 22, 12. Finalmente, Dios juzga a los muertos y erradica el mal. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Cuando todo termine, el carácter de Dios queda vindicado ante el universo que observa. Todos pueden ver que Él es justo y ecuánime en todos sus caminos. Pues ahora, nuestro desafío es aferrarnos a Él con todo nuestro corazón y alma y mente, confiando que todo esto pasará en el tiempo asignado por Dios. Miércoles 11 de diciembre. Adorad al Creador. El centro del libro de Apocalipsis es la adoración. Cuando el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, la falsa Trinidad, se unen para que el mundo los adore, ver Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 8, 12 y 15, y capítulo 14, versículos 9 y 11. Dios llamará a los hombres a adorar al Creador. Apocalipsis 14, 7. Los que no adoren la imagen de la bestia pueden perder sus vidas temporales. Apocalipsis 13, 15. Ver Daniel 3. Mientras los que adoren a esa imagen pierden su vida eterna. Apocalipsis 14, 9 al 11. ¡Qué elección! Escucha Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué nos enseña este texto acerca del lugar de los mandamientos de Dios en el conflicto final? La adoración está conectada con los mandamientos de Dios. Apocalipsis 13 y 14 tienen alusiones a los 10 mandamientos. Imagen, Apocalipsis 13, 14 y 15, y Apocalipsis 14, 9 y 11. Idolatría, Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 8, 12 y 15, y capítulo 14, versículos 9 y 11. Blasfemia, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 5 y 6. El sábado, Apocalipsis 14, 7. Asesinato, Apocalipsis 13, versículos 10 y 15. Y adulterio, Apocalipsis 14, versículos 4 y 8. La contienda final será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Profetas y Reyes, página 140. Por el surgimiento de la teoría de la evolución, es muy importante sostener y afirmar nuestra creencia en una creación en 6 días, pues es el fundamento de nuestra adoración a Dios como Creador. El evolucionismo, aun el que dice ser teísta, elimina del adventismo todo lo que sostiene. Sin la creación, la creencia en el Evangelio eterno y otras enseñanzas, tales como el sábado, están muy comprometidas y aún negadas. La frase que describe a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el mar, alude al mandamiento del sábado, Éxodo 20, 11. El sábado es el problema central en el conflicto sobre los mandamientos de Dios. El sábado será una prueba de lealtad porque no se puede deducir por ningún razonamiento lógico. Lo guardamos solo porque Dios lo ordenó. La creación también va junto con el juicio. La frase fuentes de las aguas, Apocalipsis 14, 7, alude al diluvio, Génesis 7, 11, y a Dios como el juez del mundo, Segunda de Pedro 3, versículos 5 al 7. Nada de lo que creemos como adventistas tiene sentido cuando lo separamos de Dios como el Creador, y nada en la Biblia es tan clara señal de la capacidad creadora de Dios como el sábado. ¿Cuán en serio tomas el sábado?
¿Cómo puedes tener una experiencia más profunda con Dios al obedecer este mandamiento? Jueves 12 de diciembre. La paciencia de los santos. Los mensajes de los ángeles segundo y tercero en Apocalipsis son una advertencia a quienes no prestan atención al mensaje del primer ángel. Si la gente sigue en sus caminos equivocados, participarán de las 7 últimas plagas de Dios, que se dan como el vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10. En la Biblia, Babilonia representa la rebelión contra Dios. Génesis 11, versículos 1 al 9, y Jeremías, capítulos 50 y 51. Babilonia se toma con arrogancia el lugar de Dios y es el enemigo del pueblo de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento, Babilonia había llegado a ser el código para Roma. Primera de Pedro 5:13. En el libro del Apocalipsis, Babilonia, la ramera, es un poder religioso político que se opone a Dios y a su pueblo e intenta controlar el mundo. Apocalipsis 13:15 al 17 describe la crisis de Babilonia, cuando los poderes representados con bestias en Apocalipsis 13 unen sus fuerzas para perseguir al remanente de Dios. Babilonia es así un símbolo de la alianza de las iglesias apóstatas junto con los poderes políticos corruptos del mundo. El mensaje de los 3 ángeles llama a los seguidores de Dios que están en Babilonia a salir y unirse al remanente fiel de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Sí, todavía hay un remanente fiel en Babilonia, y ellos necesitan oír el mensaje adventista del tiempo del fin. Como vimos ayer, Apocalipsis 14:12 describe el remanente fiel de Dios. La paciencia o perseverancia de los santos no describe tanto una resistencia pasiva de las actividades hostiles, sino una firme espera de Cristo. Los creyentes cumplen los mandamientos y los proclaman al mundo. Además, la fe de Jesús puede referirse a la fe en Jesús de los creyentes, así como a la lealtad de Jesús, que ayuda a los creyentes fieles a tener la victoria. Al final del mensaje del tercer ángel, se dirigen nuestros ojos a Cristo. Por medio de los méritos de Jesús y la lealtad a Él, el pueblo de Dios puede perseverar y guardar sus mandamientos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Mensajes selectos, tomo 1, página 437. Por centrales que sean los mandamientos de Dios en la crisis final, Elena de White dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender por qué debemos depender solo de Jesús y de sus méritos para la salvación como la gran esperanza a través de la crisis final? Viernes 13 de diciembre, para estudiar y meditar. En el conflicto de los siglos, lee sobre el mensaje del primer ángel, los 4 capítulos entre las páginas 344 y 424. Acerca del segundo mensaje, lee los 3 capítulos entre las páginas 442 y 485. En cuanto al tercer ángel, los capítulos entre las páginas 486 y 513. Elena de White comenta, los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado.
Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero Cristo Jesús no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario. Con la sencilla fe de un niñito, debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Obreros Evangélicos, páginas 164 y 165. Preguntas para dialogar. 1. Las advertencias tienen un rol importante en nuestro diario vivir. Muchas advertencias son para el bien de quienes las reciben. ¿Cómo podemos presentar las temibles advertencias que hay en los mensajes de los 3 ángeles de una manera que revele la gran esperanza que ofrecen? 2. Con el evolucionismo, ninguna de las creencias que tenemos como adventistas tiene sentido. Para un ateo fundamentalista, el evolucionismo es un ácido que corroe todo lo que toca. Esto incluiría los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que tienen como tema central la creación y la redención, verdades que el evolucionismo anula, aún el evolucionismo teísta. ¿Quién querría adorar a un teos que creó de esta manera? ¿Por qué, como Iglesia, nunca debemos permitir que el evolucionismo incursione entre nuestras enseñanzas? 3. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 resumen el mensaje divino del tiempo del fin que debemos proclamar. Aunque muchos miembros de Iglesia oyeron hablar de estos mensajes, algunos todavía están dudando acerca de lo que ellos significan. ¿Cómo explicarías brevemente el significado del último llamado de Dios a este mundo y lo que éste incluye? 4. Una sana perspectiva de la vida incluye una saludable dosis del temor. ¿Por qué crees que se aplica a un cristiano o por qué no?